Bocas con Sentimiento es una ilusión de 3 personas, de Roberto Aramburu, de David Castañón y de Aitor Vega, que soy yo, por dar a conocer productos de primerísima calidad aquí en Asturias, productos de aquí, productos de alrededores, pero productos sobre todo que tengan una unión, y esa unión es el respeto por el producto y por el resultado final. Y bueno, es un proyecto en el que intentamos desarrollar y promocionar los productos de nuestra tierra, siempre maridados o acompañados de un producto de fuera de otra región. Entonces estamos aquí en el Llagar de Viuda Angelón Pomar. Hemos hecho una cata de todas sus sidras en sus diferentes versiones y momentos, y lo estamos maridando con los quesos de Tomás Pérez, que sería Tres Valles Pasiegos, de Cantabria, que también nos ha hecho, procedente de la misma leche, una selección de quesos totalmente distintos y en una cata creciente, de menos a más sabor y de menos a más evolución. Lo triste es que casi ni conocemos ni todas las variedades de sidra que fai un Llagar asturiano, ni el queso que se fai aquí allá en Cantabria. Entonces, este movimiento nace un poco para dar a conocer pequeños artesanos que están haciendo un labor muy bueno, con una filosofía muy buena que resume la cerveza artesana de Cantabria Douglas, que quiere decir consume local, piensa global, y que nos nada más lo intentamos transmitir para ayudar un poco a los productores de aquí que conocemos. Esto que estamos haciendo hoy creo que es una cosa única, porque probar la cantidad de sidras que vamos a probar, con la suerte de que nos las explique Fran, y lo mismo con los quesos, pues es algo, yo creo que único, maravilloso y creo que lo más importante, con mucho sentimiento. La verdad que hemos estado muy a gusto aquí en la sidrería, es una experiencia nueva, yo no había estado en ninguna y nos han tratado de maravilla, con gente fantástica. Los quesos de Tres Valles Pasiegos son quesos especiales, son quesos con una personalidad única. Yo hace años que conozco a Tomás y que conozco sus quesos, y reconozco que me metí un viaje desde Asturias a su quesería solo por conocer cómo los hacía y sobre todo por los quesos ahumados, porque me parecen algo sensacional. Y se lo decía antes cuando estaba hablando y presentando los quesos, yo creo que desde que probé su queso no he probado nunca jamás un ahumado tan rico como el que él hace. Bueno, a mí los quesos de Tomás me sorprendieron mucho porque yo conocílos hace un mes en el Salón de la Cerveza Artesano de Asturias, y es verdad que lo tomamos con cerveza y que sabe muy bien, y es verdad que güey, lo tomamos con sidra y casen también muy bien. Eso quiere decir que yo por algo, que el queso es muy bueno. Y luego además date todo el suego para tomarlo en todos los ambientes y de todas las maneras que tú quieras, porque tienes queso más tienro y queso más fechu. Y todo ese queso, con todas las variedades de sidra que estuvimos probando, va per bien, porque puedes tomarlo con cosas más ligeras o con cosas un poco más atropaes o que te cuesten más tomar y que necesite algo más fuerte en la boca. Está todo fecho de manera artesano, está todo fecho con la ganadería que tienen allí y está todo fecho con mucho ciño y con mucho cariño. Bueno, pues sobre todo naturales, siempre lo hacemos a mano, no incorporamos nada que no lleve la leche de por sí, además del cuajo. Y pues hacerlo sin prisas, porque el queso no tiene prisa, con mucho cariño y dándole el tiempo que necesita para intentar conseguir el producto que nosotros buscamos. Los quesos de Tomás, para ser cantabrones, como digo yo, espectaculares. O sea, no, muy bien, o sea, digo en broma, no, muy bien, o sea, tanto mía que yo me gusta mucho el queso, pero bueno, me gustaron todos. Realmente son todos los quesos que hemos probado, son magníficos y esperemos que él y yo repitamos experiencia. Pues me ha sorprendido muchísimo la tremenda variedad que tiene. La calidad ya lo sabíamos, pero la verdad que todas esas variedades, Rosell, la sidra de hielo, una experiencia muy bonita, la verdad que me ha gustado mucho. Bueno, la experiencia de hoy ha sido brutal, vamos a decir.
ya tanto por la amistad que tengo con toda esta gente y poco a poco vamos cogiendo cada día más amistad y bueno, nos hacemos más amigos tanto por nuestros gustos y nuestro, bueno, todo agradecer también a Roberto y bueno, David, Aitor y los quesos de Cantabria que nos trajo él, que bueno, muy encantados con la experiencia y bueno, espero que os haya gustado tanto la sidra como los quesos y bueno, que repitamos otra vez. Bueno, pues yo creo que no hay otra región en España que sea más primo hermano de Cantabria que Asturias y Asturias de Cantabria. La verdad que tenemos muchas cosas en común y eso se nota en el trato día a día, que cualquier turista que viene a Cantabria que es asturiano nos trata con mucho cariño y al revés, creo que al revés también. A esta xente hai que apoyala e hai que dar a conocer, porque muchas veces lo que estamos facendo é transmitir quesos nada más por ser asturianos, que no tienen por qué ser mejores ni mucho menos, en detrimento de la gente que está haciéndolo en el campo, luchando porque se caltenga todo este labor y no con la gran industria. Entonces, esta gente tiene mucho más mérito que a lo mejor todo lo que en la sociedad nos van vendiendo y nos van diciendo que vayamos con la inercia. Y además, quitando toda esa filosofía, está impresionante, hay que probarlo, muy rico.